15 de septiembre de 1940, 11:32 horas. Un Hawker Hurricane atraviesa a 547 kilómetros por hora el cielo saturado de humo sobre Londres. El piloto, el sargento Ray Holmes, observa cómo su contador de munición marca 0. Vacío, completamente vacío. Y un bombardero alemán Dornier sigue volando, sigue vivo, sigue llevando su carga hacia el Palacio de Buckingham. Entonces Holmes hace lo único que queda por hacer. Lo embiste. Su ala atraviesa la cola del Dornier como un cuchillo de carnicero atraviesa hueso. El bombardero alemán se parte en una bola de fuego visible desde 16 kilómetros de distancia. Holmes salta, aterriza en un contenedor de basura en Chelsea. Sobrevive. Los restos del bombardero impactan en la estación Victoria. El Palacio de Buckingham permanece en pie. Ese momento duró 4 segundos. Lo que casi nadie sabía entonces, y lo que casi nadie sabe ahora, es que el Hurricane que el sargento Holmes pilotó esa mañana casi no existe. No porque no hubiera sido construido, sino porque Gran Bretaña se estaba quedando sin lugares para mantener los que ya tenía. La Luftwaffe no solo intentaba derribar aviones británicos del cielo, intentaba encontrarlos en tierra y quemarlos antes de que despegaran. Y en septiembre de 1940 estaba ganando también esa batalla. Esta es la historia de 5.000 aviones de caza escondidos dentro de una montaña galesa. De 400 personas ordinarias que mantuvieron un secreto tan hermético que ni sus propias familias conocieron la verdad durante décadas. De un geólogo del que nadie había oído hablar que entró en una sala llena de mariscales del aire, señaló un mapa y dijo: «Ahí. Pónganlos ahí, dentro de la roca». Pensaron que estaba loco. Era el único que pensaba con claridad. Al final de esta historia, esas cuevas galesas habrán procesado más aviones de caza que los que toda la Luftwaffe alemana desplegó durante la batalla de Inglaterra. 5.000 Hurricanes, fluyendo desde el interior de una montaña como agua de un manantial, alimentando una maquinaria de guerra que el mundo creía al borde del colapso. Pero nos estamos adelantando. Para entender por qué una montaña en Gales se convirtió en una de las instalaciones militares más críticas de la historia humana, hay que entender exactamente cuán cerca estuvo Gran Bretaña de perderlo todo en el verano de 1940. No cerca en el sentido en que los libros de historia lo hacen sonar, seguro y distante, resuelto, un drama con final conocido. Cerca en el sentido en que los hombres que tomaban las decisiones lo sentían en el estómago a las 3 de la mañana. Cerca en la forma que cambia el color del cielo. Los números son lo primero que golpea. Entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940, la Real Fuerza Aérea perdió 1.023 aeronaves en combate. Más de 500 pilotos muertos o desaparecidos. En el punto álgido de los combates en agosto, el mando de caza perdía más de 30 aeronaves cada día. No dañadas, no reparables, desaparecidas. Metal retorcido en campos ingleses y en las aguas del Canal de la Mancha. Las fábricas funcionaban. Lord Beaverbrook, el magnate canadiense de la prensa a quien Churchill había nombrado ministro de Producción Aeronáutica en un momento de desesperación inspirada, había convertido la industria británica en algo cercano a una fiebre de productividad. Mujeres que nunca habían visto el piso de una fábrica 6 meses antes, operaban tornos de precisión en Castle Bromwich, produciendo componentes de Spitfire con sus manos y su concentración y su absoluta negativa a detenerse. Niños recolectaban ollas de aluminio de las cocinas del vecindario, porque el gobierno necesitaba metal en bruto con tanta urgencia. Trabajadores cumpliendo turnos de 16 horas, durmiendo en los pisos de las fábricas, comiendo junto a sus máquinas. La producción de Hurricanes en las instalaciones de Hawker en Kingston funcionaba a ritmos que habrían parecido imposibles en tiempos de paz. Y aún no era suficiente. Porque el problema no era solo la producción. El problema era la supervivencia. ¿De qué sirve construir 500 Hurricanes al mes si la red de inteligencia de la Luftwaffe
Puede localizar tus instalaciones de almacenamiento y reducirlas a cenizas en un solo ataque nocturno. El 26 de septiembre de 1940, bombarderos alemanes encontraron la fábrica Supermarine en Southampton, la instalación que producía Spitfires. En menos de 15 minutos destruyeron un complejo que había tardado años en construirse. La producción de Spitfires colapsó casi de la noche a la mañana. Churchill lo llamó uno de los momentos más peligrosos de toda la guerra. La lógica estratégica era brutal y simple. No tienes que vencer a una fuerza aérea en el cielo si puedes destruirla en tierra primero. Y los británicos no tenían respuesta. Los aviones almacenados en instalaciones de superficie en las Midlands y el sur de Inglaterra eran blancos fijos. La dispersión ayudaba, pero dispersión significaba pesadillas logísticas, retrasos en la comunicación, tiempos de preparación medidos en días en lugar de horas. La RAF necesitaba una forma de mantener sus aviones de reserva no solo construidos, no solo almacenados, sino listos, protegidos e invisibles. Cada solución que el Ministerio del Aire había intentado era inadecuada. La dispersión en múltiples sitios de superficie reducía la concentración de objetivos, pero multiplicaba la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Se habían considerado búnkeres subterráneos, pero los requisitos de ingeniería se consideraban prohibitivos. Se exploraron instalaciones señuelo en campo abierto y se descartaron en gran medida como insuficientes. El problema seguía volviendo a la misma geometría imposible. Necesitas esconder algo muy grande en un país donde el enemigo está observando desde arriba. Nadie tenía una respuesta. Y entonces, en una mañana gris de octubre de 1940, un hombre que nadie en esa sala había conocido entró por la puerta de una reunión en el Ministerio del Aire en Londres y cambió la guerra. Su nombre era el Dr. Llewellyn Wyn Jones. No era piloto. No era general. Ni siquiera estaba en el ejército en ningún sentido formal. Era geólogo, un hombre que pasaba su vida profesional leyendo roca como otros hombres leen periódicos, encontrando la historia escrita en piedra caliza y esquisto, y en la violencia lenta y paciente del movimiento glacial a través de 10.000 años. Tenía 43 años. Vestía un traje marrón. Llevaba un mapa de reconocimiento geológico enrollado bajo el brazo. Había sido traído a la reunión por un funcionario civil subalterno que le había escuchado mencionar en una cena 3 semanas antes que había sistemas de cuevas en el norte de Gales lo suficientemente grandes como para estacionar aviones, y que había escrito ese comentario en un papel y lo había transmitido por una cadena de mando, con la persistencia silenciosa que ocasionalmente produce milagros en los sistemas burocráticos. Jones desenrolló su mapa sobre la mesa. La sala de comodoros del aire, comandantes de ala y funcionarios ministeriales, lo miraron con la expresión particular de hombres militares superiores, confrontando un problema que no habían anticipado desde una dirección que no habían considerado. Señaló Snowdonia, la zona del paso de Llanberis en el norte de Gales, una serie de sistemas de cuevas de piedra caliza talladas por el deshielo glacial durante miles de años. Las cuevas no eran pequeñas. Varias cámaras principales se extendían cientos de metros. Los techos se elevaban 15 metros sobre el piso natural. La roca por encima tenía cientos de metros de espesor. Montaña galesa sólida impermeable a cualquier bomba que la Luftwaffe pudiera transportar. Y desde el aire, desde un avión de reconocimiento alemán volando a altitud sobre el norte de Gales, la ladera parecía exactamente como cualquier otra ladera en Gales. Hierba, roca, lluvia, nada. No se puede bombardear lo que no se puede encontrar, les dijo Jones. No se puede destruir lo que está dentro de una montaña. La sala quedó en silencio. Entonces llegaron las objeciones, y llegaron con fuerza. Las cuevas estaban húmedas. La humedad destruye los fuselajes de aluminio, corroe los sistemas hidráulicos, atasca los mecanismos de precisión que mantienen los aviones en el aire en lugar del suelo. Las cuevas no tenían caminos que condujeran a ellas capaces de soportar el peso de transportadores de aviones. No tenían infraestructura eléctrica. No tenían ventilación.
No tenían pisos de hormigón. Los pasos de montaña que las rodeaban eran estrechos, sinuosos y apenas navegables por un carro de granja con buen clima. Mover un fuselaje de Hurricane parcialmente desmontado a través de esos pasos en la oscuridad invernal sin detección era, acordaron los hombres superiores, no un plan. Era una fantasía. Un comodoro del aire usó una palabra más directa. Jones los dejó terminar. Luego dijo: y sin embargo, la alternativa es dejar sus aviones en la superficie donde los alemanes pueden encontrarlos. Ese fue el argumento que terminó el argumento, porque no había contraargumento. La alternativa era peor. La alternativa era inaceptable. La alternativa era perder. La operación Lamberhurst fue aprobada en la semana. El comodoro del aire, Ralph Sorley, recibió la tarea de convertir un sueño geológico en una instalación militar funcional. Su mandato era casi cómicamente inadecuado para la escala del desafío. Tenía 18 meses. Tenía un presupuesto descrito por personas que trabajaron en el proyecto como nunca suficiente. Tenía una fuerza laboral que necesitaría reclutar, investigar, entrenar y luego legalmente impedir que hablaran sobre lo que estaban haciendo. Y tenía las montañas galesas. Los trabajadores que transformarían esas cuevas provenían de las comunidades circundantes. Y hay una razón específica para esa elección que va más allá de la mera conveniencia. Las comunidades mineras del norte de Gales habían pasado generaciones trabajando bajo tierra. Entendían la roca de la manera en que Jones la entendía, no como un obstáculo, sino como un material con su propia lógica, sus propias presiones, sus propios métodos de falla. Sabían cómo leer una grieta en un techo. Sabían la diferencia entre roca que se estaba asentando y roca que estaba a punto de moverse. Sabían cómo hacer que el subterráneo fuera viable sin hacerlo inestable. Fueron reclutados cuidadosamente. Verificaciones de antecedentes, entrevistas conducidas por hombres que no se identificaron ni a sí mismos ni a su organización. Contratos firmados bajo la ley de secretos oficiales con provisiones que se extendían indefinidamente. Se les dio una historia de cobertura, depósito de mantenimiento de carreteras del gobierno. Era débil. Todos sabían que era débil. Nadie la cuestionó porque la ley de secretos no era un documento que se pusiera a prueba a la ligera en 1941. La primera tarea fue la voladura. El ingeniero principal, un hombre llamado Griffith Perry, que había pasado 20 años trabajando en la cantera de pizarra de Dinorwic, a 3 kilómetros de distancia, miró la entrada de la cueva que Jones había identificado e inmediatamente comprendió tanto la oportunidad como el peligro. El pasaje principal era grande, pero no lo suficientemente grande. Un fuselaje de Hurricane mide 9,8 metros de largo. La envergadura de un Mark II completamente ensamblado es de 12,2 metros. Mover esas dimensiones a través de la piedra caliza existente requería ensanchar el pasaje, y ensanchar el pasaje significaba explosivos controlados en un espacio cerrado con una montaña encima. Un error de cálculo de presión, de colocación de carga, de la carga estructural en las secciones de techo sobre los puntos de explosión, podría derribar miles de toneladas de roca y terminar el proyecto y todos en él simultáneamente. Los equipos trabajaron las 24 horas 6 días a la semana. Perforar, cargar, detonar, limpiar. Luego ingenieros moviéndose a través del polvo con lámparas revisando cada superficie, mapeando cada nueva grieta, calculando si la montaña sobre ellos se comportaba como se esperaba. En el invierno de 1941 no lo hizo. Una secuencia de explosión en la segunda semana de diciembre agrietó una sección de techo de una manera que los cálculos estructurales no habían predicho. La grieta medía 4,3 metros. No era catastrófica, era peor que catastrófico porque era ambigua. Podría aguantar. Podría no hacerlo. Y la única manera de hacer que aguantara era subir allí con arneses en la oscuridad y atornillar varillas de acero en la roca sobre la grieta, y confiar en tus matemáticas y tu habilidad.
y tu comprensión de la piedra caliza galesa, para mantener la montaña en su lugar sobre tu cabeza. Los trabajadores pasaron 3 semanas en ese techo, colgando en la oscuridad, trabajando a la luz de lámparas, sin hablar de ello cuando llegaban a casa porque no podían hablar de ello cuando llegaban a casa. Uno de ellos, un joven de 24 años llamado David Rees, de Caernarfon, lo describió más tarde a su hija en los años 90 cuando tenía 76 años, y las restricciones finalmente se habían levantado como lo más asustado que había estado nunca. Más asustado que cualquier cosa en toda la guerra. Porque en la guerra, dijo, al menos podías ver lo que podría matarte. El camino tomó 8 meses, 9,5 kilómetros de ruta de acceso cortada a través de terreno montañoso, que resistía activamente cada metro. Lo suficientemente ancho para transportar fuselajes de Hurricane desmontados en transportadores de plataforma, sistemas de drenaje perforados en las laderas, alcantarillas construidas sobre arroyos de montaña que se inundaban sin aviso. En una sección cerca del acceso al pueblo, el camino pasaba a 12 metros de casas de granja ocupadas, y las familias en esas casas fueron reubicadas silenciosamente, y se les dijo que era temporal, y varias de ellas todavía esperaban regresar cuando terminó la guerra. Para la primavera de 1942, las cuevas existían como instalación militar. 9,000 metros cuadrados de hormigón de grado industrial vertido sobre los pisos de piedra caliza, mezclado y colocado a mano, en condiciones que ningún manual de construcción habría sancionado. Iluminación eléctrica recorriendo toda la longitud de las cámaras principales, desde generadores en túneles laterales reforzados. Sistemas de control de humedad construidos a partir de equipos de ventilación minera, modificados circulando aire a través de la red, para mantener la humedad en niveles que no corroerían fuselajes de aluminio, ni congelarían líneas hidráulicas. Un bloque de operaciones de superficie disfrazado como edificio de granja. Un sistema de almacenamiento de combustible construido en la sección más profunda de la cueva con líneas subterráneas que van a la base de preparación. Y en la entrada, que no era visible desde el camino y no era visible desde el aire, redes plantadas con arbustos por un equipo de ingenieros reales que en otra vida habían trabajado en diseño de escenografía teatral. La abertura en la ladera parecía la ladera. Desde arriba, desaparecía por completo. Entonces comenzaron a llegar los Hurricanes, convoyes en la oscuridad antes del amanecer, serpenteando por los pasos de Snowdonia sin marcas, y conductores portando solo un número de teléfono, que estaban autorizados a llamar si eran detenidos. Fuselajes en cunas de madera, secciones de ala envueltas en lona encerada, motores en contenedores metálicos sellados. El convoy llega a la entrada. La montaña se abre. Los componentes desaparecen dentro. Margaret Perry tenía 19 años cuando entró en esas cuevas por primera vez en el verano de 1942, como asistente de ensamblador. Le había dicho a su madre que trabajaba en un depósito del gobierno. Su madre no había hecho más preguntas, porque las madres en la Gran Bretaña de 1942 habían aprendido con una especie de practicidad agotada a no hacer ciertas preguntas. El sonido la golpeó primero, recordó más tarde. No silencio como de alguna manera había esperado. Un zumbido bajo constante de los sistemas de ventilación. El goteo distante de agua encontrando su camino a través de la piedra caliza. La percusión metálica de herramientas sobre paneles de aviones resonando desde superficies que doblaban el sonido de maneras inesperadas. Y el olor, combustible de aviación y aceite de máquina y goma y roca húmeda. Una combinación, dijo, que podía reconstruir exactamente 50 años después, solo cerrando los ojos. Miró hacia la cámara principal y vio extendiéndose lejos de ella en la penumbra eléctrica fila tras fila de Hawker Hurricanes. Cientos de ellos, cada uno producto de mujeres en tornos y niños recolectando ollas y hombres cumpliendo turnos de 16 horas en fábricas sombra en las Midlands, cada uno esperando.
Más tarde dijo que entendió en ese momento exactamente de qué era parte. Lo que no podía saber, lo que ninguno de ellos podía saber en el verano de 1942, era la escala de lo que estaban construyendo. Para finales de año, más de 800 Hurricanes habrían pasado por esas cuevas. Para finales de 1943, ese número excedería los 2.000. En el recuento final, 5.000 aviones mantenidos en la oscuridad por 400 personas que no podían decir a sus familias dónde trabajaban, fluirían desde esa ladera galesa a las manos de los pilotos que más los necesitaban. Pero ese verano, el trabajo apenas comenzaba. Y la primera prueba real de lo que las cuevas podían hacer venía más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Porque 2.400 kilómetros al sur, en las aguas ardientes del Mediterráneo, un convoy estaba muriendo, y los hombres que morían con él necesitaban desesperadamente aviones que solo un lugar en Gran Bretaña podía proporcionar lo suficientemente rápido como para importar. En la primavera de 1942, Malta había estado bajo bombardeo aéreo continuo durante 27 meses. 27 meses. La isla había absorbido más tonelaje de bombas en ese periodo que Londres recibió durante todo el Blitz. La población se moría de hambre. Los aeródromos eran cráteres conectados por escombros, y los escuadrones de la RAF que defendían la isla volaban aviones tan desgastados, tan parcheados, tan mecánicamente agotados que las tripulaciones de tierra canibalizaban 3 aviones para mantener uno en el aire. Los números no eran una crisis, eran un colapso. En marzo de 1942, la fuerza operativa de Hurricanes de Malta cayó a 11 aviones. 11. Contra una fuerza de la Luftwaffe rotando a través de Sicilia que numeraba más de 400 aviones. Los pilotos volando esos 11 Hurricanes no eran héroes en ningún sentido cinematográfico cómodo. Eran hombres agotados tomando decisiones a 483 kilómetros por hora en aviones que deberían haber sido puestos en tierra 6 semanas antes, contra probabilidades que un matemático competente habría descrito como imposibles de sobrevivir. Los aviones de reemplazo llegaban a Malta en goteo. Los convoyes de superficie estaban siendo destruidos. Las rutas de transbordador eran largas, complicadas, y dependientes de operaciones de portaaviones que estiraban la situación de recursos ya catastrófica de la Marina Real. El conducto desde las fábricas británicas hasta los aeródromos malteses estaba roto, y los hombres muriendo en la brecha entre esos 2 puntos se estaban quedando sin tiempo. El comandante de ala Brian Courtney Walsh había estado observando esto desarrollarse desde su puesto en el comando del Medio Oriente de la RAF en El Cairo. Durante 4 meses, cuando envió una señal al Ministerio del Aire en Londres, que sin que él lo pretendiera, lo pondría en contacto directo con la operación de la cueva galesa. Su señal fue directa de la manera en que solo los hombres genuinamente desesperados son directos. Malta necesitaba 60 Hurricanes operacionales dentro de 30 días, no en 6 semanas, no a través del conducto de reemplazo estándar. 30 días o la isla caería. El Mediterráneo se cerraría y toda la campaña del norte de África se desmoronaría desde su flanco oriental. El Ministerio del Aire leyó la señal e hizo lo que las burocracias hacen cuando se enfrentan a solicitudes imposibles. Convocaron una reunión. El vicemar Air Geoffrey Brooke la presidió. Tenía 54 años, veterano de la guerra anterior. Un hombre cuya identidad profesional se construía alrededor del principio de que los procedimientos logísticos establecidos existían por razones y que la improvisación en tiempos de guerra, romántica como sonaba, era usualmente cómo conseguías que la gente muriera. Courtney Walsh había volado desde El Cairo para esta reunión. Se puso de pie frente al escritorio de Brooke y presentó su caso. 60 aviones, 30 días. Tenemos los pilotos de transbordador si usted nos da las máquinas. Brooke lo miró con la expresión particular de un hombre que ya ha decidido su respuesta. El ciclo de reemplazo estándar es de 11 semanas, comandante de ala. Eso existe porque la preparación de aeronaves no puede comprimirse de manera segura más allá de ciertos parámetros. Con respeto, señor,
Malta no tiene 11 semanas. Malta tendrá que arreglárselas con lo que el conducto entregue. El conducto está entregando 9 aviones al mes, señor. Malta está perdiendo 12. Silencio. Brooke tomó una pluma. La dejó. Entiendo la aritmética, comandante de ala. La aritmética no cambia lo que es logísticamente alcanzable. Courtney Walsh salió de esa reunión sin nada excepto el conocimiento cierto de que la respuesta oficial era inadecuada, y que las respuestas oficiales inadecuadas tenían una manera de convertirse en resultados catastróficos. Pasó 2 días en Londres haciendo llamadas, hablando con personas que conocían personas, siguiendo hilos de rumor sobre una operación en algún lugar del norte de Gales, que según algunos relatos estaba sentada sobre cientos de aviones preparados en un estado de preparación que el conducto estándar no podía igualar. Al tercer día encontró al líder de escuadrón, Olaf Morris. Morris tenía 31 años y había pasado los últimos 8 meses trabajando como oficial de enlace entre la instalación de cuevas de Llanberis y el Comité de Asignación de Aeronaves del Ministerio del Aire. Era, en teoría, una figura administrativa menor. En la práctica, era una de quizás 40 personas en Gran Bretaña que entendía exactamente lo que las cuevas galesas podían hacer a tiempo operacional completo. Se reunieron en un pub cerca de la estación Victoria, porque Morris había decidido, con el pragmatismo silencioso de un hombre que entendía que las reglas existían en jerarquías y que algunas reglas superaban a otras, que esta conversación no debería ser documentada. Morris ordenó 2 pintas y le dijo a Courtney Walsh la verdad. La instalación de Llanberis actualmente tenía 340 Hurricanes completamente preparados en un estado de preparación que podía poner aviones en un transportador dentro de 48 horas de una orden de asignación. El conducto estándar tomaba 11 semanas porque pasaba por 6 instalaciones de preparación separadas, cada una con sus propios requisitos administrativos, sus propios protocolos de inspección, sus propios cuellos de botella de programación. El sistema de cuevas galesas había sido construido específicamente para eliminar cada uno de esos cuellos de botella. Era, dijo Morris, esencialmente un arma cargada que nadie en el comité de asignación había apuntado aún al objetivo correcto. ¿Por qué no?, preguntó Courtney Walsh. Morris miró su pinta. Porque usarlo a esa escala requiere evitar el proceso de asignación estándar. Y evitar el proceso de asignación estándar requiere a alguien con suficiente rango para autorizar el desvío, sin ser sometido a consejo de guerra por ello. Courtney Walsh entendió. ¿Cuántos aviones puede despachar la instalación en 30 días? Morris pensó un momento. A tiempo operacional máximo con el conducto de transbordador activado y los arreglos de portaaviones en su lugar, 60, quizás 70. Courtney Walsh bajó su vaso. Entonces necesitamos hacer esto, oficial. Lo que siguió no fue una propuesta formal. Fue algo más cercano a un acto controlado de insubordinación ejecutado a suficiente altitud, que se parecía a iniciativa. Courtney Walsh volvió a Brooke con Morris a su lado y un resumen operacional de 2 páginas de la capacidad de Llanberis que Morris había preparado esa mañana y que técnicamente no debería haber existido como documento. Brooke lo leyó 2 veces. Su expresión no cambió durante la lectura, lo cual era en sí mismo informativo. Los hombres cuyas mentes no están cambiando, lo muestran en sus rostros. Los hombres cuyas mentes están cambiando se quedan muy quietos. ¿Está proponiendo?, dijo Brooke finalmente, despachar 60 aviones desde una instalación que oficialmente no existe a través de una ruta de transbordador, que no ha sido autorizada a una isla que está activamente bajo bombardeo, usando apoyo de portaaviones que la Armada no ha aceptado proporcionar. Sí, señor. Y si alguna parte de esto falla, la pérdida de aviones, la pérdida de pilotos de transbordador, la exposición de la existencia de la instalación de cuevas, entonces falla, señor. Y Malta cae de todos modos. ¿Qué es lo que sucede si no hacemos nada? Otro silencio, más largo esta vez. Quiero una prueba, dijo Brooke. No 60 aviones, 10. Ciclo de preparación completo, documentación completa,
ruta de transbordador a Gibraltar, cronometrado desde la orden de asignación hasta la llegada. Si la instalación funciona como el líder de escuadrón Morris afirma, discutimos la operación de Malta. Si no, esta conversación nunca sucedió. 10 aviones, Gibraltar. El reloj comenzaría el momento en que Courtney Walsh firmara la orden de asignación. La firmaron un martes por la mañana. Para el martes por la noche, la señal había llegado al bloque de operaciones de superficie en Llanberis, disfrazado como edificio de granja en una ladera galesa, y la instalación fue a tempo máximo. Courtney Walsh había conducido al norte de Gales para observar. Se paró en la entrada, que parecía nada, un pliegue en la ladera, y esperó mientras Morris lo llevaba adentro. La escala lo detuvo en el umbral. Le habían hablado sobre las cuevas. Había leído el resumen de 2 páginas. No estaba preparado para la realidad física de cientos de aviones de pie bajo luz eléctrica dentro de una montaña. El techo 15 metros arriba. El olor de combustible y aceite y roca húmeda. El sonido de herramientas y ventilación, y el zumbido bajo constante de una instalación militar, funcionando a capacidad completa en ocultamiento total. Los 10 aviones asignados ya habían sido identificados. Sus cubiertas de motor estaban quitadas. Los equipos de inspección se movían a través de la lista de verificación de prevuelo, con una velocidad práctica que hacía que el proceso pareciera coreografiado. Líneas de combustible conectadas al sistema de almacenamiento subterráneo estaban llenando tanques. Tripulaciones de armamento trabajaban en las bahías de armas. Courtney Walsh revisó su reloj. 2 horas desde la orden de asignación. 4 horas. Y el primer avión emergió de la entrada de la cueva en un transportador. Las redes fueron apartadas. La montaña se abrió. Un Hurricane rodó hacia la luz del día galesa por primera vez en meses. 6 horas después de la orden de asignación, los 10 aviones estaban en transportadores moviéndose a través del paso de montaña hacia el aeródromo de dispersión. 41 horas después de la orden de asignación, el último de los 10 Hurricanes aterrizó en Gibraltar. El récord anterior para el conducto estándar, fábrica a Gibraltar, era 19 días, 41 horas. Brooke recibió la señal de confirmación en su escritorio en Londres. La leyó 2 veces. Luego tomó su teléfono y llamó a la oficina de enlace naval y comenzó la conversación sobre apoyo de portaaviones para la ruta de transbordador del Mediterráneo, que previamente había descrito como no autorizada. La operación de Malta fue aprobada dentro de 72 horas, 60 Hurricanes, 30 días. La instalación de Llanberis funcionando a un tempo para el cual había sido construida y nunca antes se le había pedido completamente entregar. Durante las siguientes 4 semanas, 63 aviones fluyeron de esa montaña galesa a través de Gibraltar hacia cubiertas de portaaviones en el Mediterráneo occidental y a las manos de los pilotos sobrevivientes de Malta. La fuerza operacional de la isla pasó de 11 aviones a 47, en un solo mes. El equilibrio sobre la isla no se volteó inmediatamente. Nunca se voltea inmediatamente en guerra, pero se estabilizó. El sangrado se detuvo. Malta resistió. La instalación había probado lo que fue diseñada para probar. No solo que los aviones podían ser almacenados bajo tierra, sino que podían ser almacenados, preparados y despachados más rápido de lo que nadie en el sistema logístico oficial había creído posible. Que el cuello de botella en el poder aéreo de Gran Bretaña no era la producción, no era la mano de obra, era el conducto entre la fábrica y el piloto. Y una montaña en Gales acababa de demostrar que el conducto podía comprimirse de semanas a horas. Pero la palabra viaja, incluso la palabra clasificada, incluso la palabra de secreto operacional. Porque en la primavera de 1942, la inteligencia alemana en Lisboa Neutral captó algo. Un fragmento, un patrón en el tráfico de transbordador a través de Gibraltar, que no coincidía con las tasas de producción conocidas de las fábricas de aviones británicas. Los aviones estaban apareciendo más rápido de lo que debería haber sido posible. Apareciendo desde algún lugar.
algún lugar que no aparecía en ningún mapa que las fuentes británicas de la Abwehr hubieran proporcionado. Comenzaron a hacer preguntas. Para abril de 1942, aviones de reconocimiento de la Luftwaffe habían comenzado a ejecutar vuelos de patrón sistemáticos sobre el oeste de Gran Bretaña, no apuntando a aeródromos conocidos, sino a carreteras, rutas de suministro, buscando la firma logística de una gran instalación. Densidad de tráfico inusual, superficies de carretera inconsistentes con el terreno circundante, la geometría sutil de infraestructura que existe para un propósito que no está anunciando. En Berlín, el general Feldmarschall Albert Kesselring recibió el resumen de inteligencia y entendió inmediatamente lo que implicaba. Si los británicos habían encontrado un método de mantener aviones preparados en reserva protegida a una escala que sus analistas estaban sugiriendo, todo el cálculo alemán sobre la guerra de desgaste sobre el Mediterráneo estaba equivocado. La estrategia dependía de desgastar la fuerza aérea británica más rápido de lo que podía ser reemplazada. Si el conducto de reemplazo se había comprimido de semanas a días, el desgaste no estaba funcionando. Ordenó una reunión. Duró 4 horas. La conclusión fue operacional: encontrar la instalación, identificar su ubicación y destruirla, antes de que la escala de lo que estaba haciendo se volviera irreversible. La Abwehr activó 3 activos en Gran Bretaña. 2 no produjeron nada útil. El tercero, un contacto operando a través de una comunidad agrícola galesa, reportó algo interesante. Una sección de camino a través del área del paso de Llanberis, que era, en palabras del granjero que lo había notado, demasiado buena para donde estaba. Mejor drenaje del que necesitaba, más ancha de lo que el paisaje justificaba. El tipo de calidad de ingeniería que asociabas con construcción militar en lugar de mantenimiento rural. El informe llegó a Londres a través del MI5 dentro de 11 días de que el activo de la Abwehr lo presentara. El contraespionaje se movió rápido. El activo fue identificado, monitoreado y silenciosamente neutralizado, a través de un proceso que el registro oficial describe solo como resuelto sin incidentes. Pero los 11 días importaron, porque en esos 11 días, la Abwehr había estado haciendo preguntas en suficientes lugares que el perímetro de seguridad alrededor de Llanberis había desarrollado, como Morris lo describió en sus memorias de posguerra, una corriente de aire. La instalación pasó a protocolos de seguridad elevados. Camuflaje adicional. Movimiento de superficie reducido durante las horas de luz. Horarios de convoy aleatorizados. Y Morris, que había pasado 8 meses como oficial de enlace y entendía la vulnerabilidad mejor que nadie, comenzó a presionar por algo que sus superiores habían resistido desde que la instalación abrió: una ruta de acceso secundaria, que no dependiera del único camino de montaña que un observador suficientemente atento podría eventualmente identificar. La solicitud fue denegada por razones presupuestarias. 3 semanas después, una falla mecánica en el sistema de ventilación principal forzó la cuestión. La red de cuevas de Llanberis mantenía sus aviones en condición viable, porque un sistema de equipo de ventilación minera modificado circulaba aire a través de las cámaras a una tasa que mantenía la humedad por debajo del umbral, en el que los fuselajes de aluminio comenzaban a corroerse. El sistema había sido improvisado a partir de componentes disponibles en 1941, y había funcionado continuamente desde entonces. En mayo de 1942, una falla en el rodamiento de la bomba de circulación primaria redujo el flujo de aire al nivel de almacenamiento inferior en un 60%. Dentro de 72 horas, la humedad en el nivel inferior había aumentado a un punto que activó preocupación entre el equipo de ingeniería. Dentro de una semana, 17 aviones en la bahía de almacenamiento más baja mostraban indicadores tempranos de corrosión en juntas de paneles y accesorios hidráulicos. La reparación requería piezas que no estaban disponibles localmente, piezas que necesitaban ser obtenidas de un proveedor en Birmingham, transportadas por carretera e instaladas por ingenieros que tenían que ser traídos bajo cobertura desde una unidad de mantenimiento en Chester.
El proceso tomó 19 días. Durante esos 19 días, la capacidad de despacho de la instalación cayó un 30%. Este fue el momento cuando el Comité de Asignación Oficial, que había estado observando el desempeño del sistema de cuevas galesas con aprobación cautelosa desde la operación de Malta, eligió plantear preguntas sobre la confiabilidad de la instalación como activo estratégico. Una evaluación escrita circuló que usaba la frase punto único de falla 3 veces en 4 páginas. Courtney Walsh, de regreso en Londres para un ciclo de informes, la leyó y encontró a Morris. Van a reducir la asignación prioritaria de la instalación, dijo. Mover aviones de vuelta al conducto estándar. Morris miró la evaluación. La bomba de ventilación falló una vez en 14 meses. Cada instalación de superficie en Gran Bretaña tiene un récord de mantenimiento 10 veces peor. Ese no es el argumento que están haciendo. ¿Qué argumento están haciendo? Que hemos concentrado demasiada capacidad en una ubicación, que si los alemanes la encuentran... Si los alemanes la encuentran, dijo Morris, tenemos un problema peor que bombas de ventilación. El argumento subió por la cadena. Brooke, que había aprobado la operación de Malta y había observado los números que produjo con la satisfacción silenciosa de un hombre cuyo juicio había sido vindicado, intervino. La asignación prioritaria se mantuvo. La bomba fue reparada. Los 17 aviones afectados fueron tratados y autorizados para despacho dentro de 3 semanas de la falla original. Pero el episodio había producido algo útil. Una documentación formal de las capacidades y vulnerabilidades de la instalación que, por primera vez, dio a los planificadores estratégicos en el Ministerio del Aire una imagen clara de exactamente lo que estaban sosteniendo en esa montaña galesa. Y lo que estaban sosteniendo, dejó claro el documento, eran suficientes aviones preparados para cambiar el resultado de una campaña específica en un momento específico si se desplegaban en el momento correcto. Ese momento llegó en agosto de 1944. La bolsa de Falaise, Normandía, Francia, 12 al 21 de agosto. El avance aliado desde la cabeza de playa de Normandía había atrapado a 2 ejércitos alemanes, el 7º Ejército y el 5º Ejército Panzer, en un corredor que se cerraba cerca del pueblo de Falaise. La geografía era brutalmente simple. Las fuerzas aliadas empujando desde el norte y el sur estaban comprimiendo la bolsa, y dentro de ella, aproximadamente 100.000 soldados alemanes, y su equipo estaban intentando escapar al este a través de una brecha que se estrechaba por hora. El trabajo de cerrar esa brecha desde el aire recayó principalmente en Typhoons y Hurricanes de la RAF, operando en el rol de ataque terrestre. Cohetes, cañones, pasadas a baja altura contra concentraciones de blindados en carreteras tan congestionadas que las columnas alemanas apenas podían moverse. Pero el tempo de la campaña aérea había consumido aviones a una tasa que el conducto de reemplazo estándar no podía sostener. Para el 14 de agosto, 2 de los 4 escuadrones de Hurricanes asignados a la misión de interdicción de la bolsa estaban por debajo de la fuerza operacional. ¿Pilotos disponibles? Aviones no. La señal del 83, Grupo al Ministerio del Aire, fue directa. Necesitamos 40 aviones en 72 horas, o perdemos superioridad aérea sobre la bolsa y la brecha permanece abierta. La respuesta del conducto estándar era 3 semanas mínimo. Jamberis respondió diferente. 43 Hurricanes, 71 horas desde la orden de asignación hasta aviones en aeródromos de dispersión en Normandía. Cada uno procesado a través del sistema de cuevas galesas, cargado de combustible, armado, inspeccionado, transportado a un aeródromo de transbordador, volado a través del canal por pilotos de transbordador que conocían solo su destino y nada sobre su origen. El primer avión de reemplazo llegó al Escuadrón 182 en un campo de aterrizaje avanzado cerca de Bayeux a las 4:00 del 15 de agosto. Para las 6:15 estaban en el aire. Lo que siguió durante los siguientes 6 días ha sido descrito por historiadores militares como una de las aplicaciones más concentradas de poder aéreo táctico en la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Los Hurricanes trabajaron en pares, bajos y rápidos, siguiendo carreteras llenas de vehículos alemanes, intentando moverse a través de la bolsa. Camiones de municiones, piezas de artillería, tanques, autos del Estado Mayor transportando oficiales que aún no habían entendido que las carreteras que estaban usando se habían convertido en zonas de exterminio. Los números son precisos y son asombrosos. En 6 días de operaciones continuas sobre la bolsa de Falaise, el poder aéreo aliado destruyó o deshabilitó aproximadamente 1.300 vehículos blindados, 20.000 vehículos motorizados y 1.500 piezas de artillería. El Grupo de Ejércitos B alemán, una de las formaciones militares más formidables en la historia de la guerra terrestre, dejó de existir como fuerza de combate cohesiva. El sargento piloto Dennis Rawlins, volando un Hurricane que había estado en una cueva galesa 11 días antes, hizo 6 salidas solo el 17 de agosto. En su cuaderno de bitácora registró la bolsa ese día como un camino de fuego. Columnas extendiéndose por kilómetros. Vehículos ardiendo tan espesos que el humo creó su propio patrón climático. Una nubosidad artificial visible desde 48 kilómetros que los pilotos alemanes, tratando de proporcionar cobertura aérea, no podían descender sin entrar en la zona de exterminio. El 19 de agosto, comandantes alemanes en la bolsa enviaron un mensaje al OKW en Berlín. El mensaje, recuperado de documentos capturados, declaraba que el ataque aéreo había hecho imposible el movimiento diurno y que el ejército estaba destruyendo su propio equipo para prevenir captura. Combustible, municiones, artillería. Las máquinas que habían luchado desde Normandía hasta este corredor estaban siendo voladas por sus propias tripulaciones porque no había otra opción. La brecha de Falaise se cerró el 21 de agosto. Aproximadamente 50.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. Otros 10.000 fueron muertos dentro de la bolsa. Los 2 ejércitos que habían sostenido el frente de Normandía se habían ido. El camino a Alemania estaba abierto. Los historiadores estiman que la destrucción de esas fuerzas en la bolsa de Falaise acortó la guerra en Europa Occidental en un mínimo de 3 meses. La aritmética humana de 3 meses. Los soldados aliados que no murieron en batallas que no tuvieron que ser peleadas. Los civiles que no fueron asesinados en una ocupación más larga. Son números que resisten el cálculo cómodo. Una proporción significativa de las salidas de Hurricane, voladas sobre esa bolsa, fueron voladas en aviones que habían pasado por el sistema de cuevas galesas. Aviones que no habrían estado allí a tiempo sin una instalación que el registro logístico oficial había descrito una vez como logísticamente inalcanzable. La operación de Jambéris nunca fue reconocida públicamente durante la guerra. Los trabajadores que la habían construido, mantenido y operado a través de 5 años de secreto total, no recibieron reconocimiento público. Margaret Perry, que había ascendido para liderar un equipo de 6 ensambladores, se enteró de la bolsa de Falaise por un periódico como todos los demás. No sabía en agosto de 1944 que algunos de los aviones que cerraron esa brecha habían pasado por sus manos en una cueva galesa. No lo sabría durante otros 40 años. Courtney Walsh fue mencionado en despachos. Morris recibió un ascenso cuya citación describió en términos deliberadamente vagos, suficiente para no significar nada. Brooke, que había exigido la prueba de Gibraltar de 41 horas y luego aprobó la operación de Malta, fue galardonado con la CBE. La citación mencionó su contribución a la logística de aeronaves, sin especificar cuál fue esa contribución o dónde había sucedido. La montaña mantuvo su secreto, pero las personas que tomaron las decisiones al más alto nivel del comando aliado en 1944 sabían lo que se había construido en Gales, y sabían lo que había hecho. Y ahora, mientras Alemania colapsaba y la guerra se movía hacia su capítulo final, se estaba formando una pregunta que ninguno de ellos había respondido aún. ¿Qué haces con 400 personas que conocen la ubicación de la instalación de guerra más sensible de Gran Bretaña? ¿Qué haces con las cuevas mismas, con los pisos de hormigón y los pernos de acero
y los registros de mantenimiento escritos con manos cuidadosas. ¿Qué haces con un secreto que ganó una guerra cuando la guerra ha terminado? El Dr. Llewellyn Wyn Jones, el geólogo que había comenzado todo, volvió a la vida académica en el otoño de 1945. Asumió un puesto en el University College of North Wales en Bangor, enseñando geología estructural a estudiantes universitarios que no tenían idea de que su profesor una vez había entrado en una sala llena de mariscales del aire y había señalado un mapa y cambiado el curso de una guerra. Publicó artículos sobre sistemas kársticos de piedra caliza y morfología glacial. Asistió a reuniones de facultad, calificó exámenes. Nunca habló públicamente sobre la operación de Llanberis. Murió en 1971. Su obituario en el Journal of the Geological Society tenía 4 párrafos. Mencionaba sus publicaciones académicas, su carrera docente, su servicio en 2 comités universitarios. No mencionaba las cuevas. La ley de secretos oficiales aún estaba vigente. Los 4 párrafos describían con precisión, pero incompletamente, a un hombre tranquilo que había pasado su vida estudiando roca. Lo que no podían decir porque las personas que los escribieron no sabían, era que este hombre tranquilo estudiando roca había, en una sola reunión en octubre de 1940, proporcionado la idea que protegió 5,000 aviones de caza, sostuvo la defensa de Malta, alimentó la campaña aérea sobre Normandía y contribuyó a terminar la guerra en Europa Occidental meses antes de lo que habría terminado de otra manera. El comodoro del aire, Ralph Sorley, que había convertido el estudio geológico de Jones en una instalación militar funcional en 18 meses, con un presupuesto que nunca fue suficiente, recibió la CB en 1945. Su citación describió su contribución a la logística de aeronaves en términos cuidadosamente diseñados para no significar nada para nadie que no supiera ya a qué se refería. Se retiró en 1951. Dio una entrevista en 1967 a un historiador del Ministerio de Defensa, conduciendo una revisión interna. Y en esa entrevista dijo algo que el historiador registró y que estuvo en un archivo durante 30 años antes de que alguien lo leyera adecuadamente. Dijo que la parte más difícil no fue la ingeniería. La parte más difícil fue observar a las personas que hicieron el trabajo volver a casa al final de la guerra y desaparecer en la vida ordinaria sin manera de decirle a nadie lo que habían hecho y sin marco público para sostenerlo. Lo llevaron solos. La mayoría lo llevó a sus tumbas. Olaf Morris, el oficial de enlace que había conocido a Courtney Walsh en un pub cerca de la estación Victoria y le había mostrado lo que Llanberis podía hacer, permaneció en la RAF hasta 1958. Ascendió a capitán de grupo. Nunca habló sobre las cuevas en ningún contexto público durante su servicio. Después del retiro se mudó a Anglesey y pasó 20 años navegando. Su hija encontró su diario personal después de su muerte, en 1989. En él, bajo una entrada fechada el 8 de mayo de 1945, Día de la Victoria en Europa, había escrito 4 palabras: valió la pena. Margaret Perry es el centro humano de esta historia, la cuya voz lleva más lejos a través de las décadas. Quizás porque tenía 19 cuando comenzó y vivió lo suficiente para contarlo. Dejó Llanberis en mayo de 1945 y volvió a Swansea. Se casó con un trabajador del acero llamado Gareth Perry en 1948. Crió 3 hijos. Trabajó durante 20 años como administradora en una escuela secundaria. Durante 45 años no dijo nada sobre las cuevas. No porque hubiera olvidado, sino porque había firmado un documento que le decía que no lo hiciera, y había tomado ese documento en serio de la manera en que su generación tomaba tales cosas en serio. En 1990, cuando el Archivo Nacional comenzó a liberar archivos operacionales de guerra y el primer reconocimiento público formal del esquema de Llanberis apareció impreso, un periodista local en Swansea la localizó. Tenía 67 años. Se sentó en su cocina y habló durante 3 horas.
Y lo que describió, el olor de combustible de aviación y aceite de máquina, el sonido de herramientas sobre paneles de aviones en la penumbra eléctrica, el peso de lo que sabía y no podía decir. Llegó con la precisión de alguien que había estado esperando 45 años para decirlo con exactitud. Dijo que esperaba que los pilotos supieran que en algún lugar, algunos de los hombres que volaron los aviones en los que trabajó, habían vuelto a casa y vivido sus vidas, y no tenían idea de que una chica de 19 años de Swansea había revisado las juntas de su fuselaje en una cueva bajo una montaña galesa. Esperaba que hubieran vivido bien. Esperaba que hubieran tenido hijos. Pensaba, dada la aritmética de todo, que algunos de ellos probablemente lo habían hecho. El legado técnico de lo que se construyó en Llanberis no se mide en instalaciones de cuevas subsiguientes, aunque el principio de almacenamiento de aeronaves subterráneas protegidas influyó en la planificación británica y de la OTAN a través de la Guerra Fría y más allá. Los noruegos construyeron refugios de aviones cortados en montañas de granito en los años 50, descendientes directos en lógica de ingeniería, sino en escala física. Los suizos construyeron bases aéreas subterráneas capaces de albergar alas de caza enteras dentro de los Alpes, instalaciones que los planificadores de la OTAN, que visitaban en los años 60, describieron como la infraestructura de aviación más sofisticada del mundo. Cuando los planificadores estadounidenses diseñando refugios de aeronaves endurecidos para el teatro europeo de la Guerra Fría revisaron precedentes históricos, Llanberis apareció en la literatura de referencia clasificada como estudio de caso 1. El legado más inmediato está en el modelo logístico. Lo que Morris y Courtney Walsh habían demostrado con la prueba de Gibraltar de 41 horas fue un principio que los logísticos militares habían entendido teóricamente pero nunca implementado a escala. Que el cuello de botella en la disponibilidad de aeronaves de combate no era la producción ni la mano de obra, sino la fricción del conducto. El retraso acumulado de múltiples instalaciones de preparación, múltiples requisitos administrativos, múltiples protocolos de inspección que cada uno agregaba días a un proceso que las operaciones de combate medían en horas. Llanberis había eliminado esa fricción consolidando preparación, almacenamiento y despacho en una sola ubicación protegida. La instalación podía moverse desde orden de asignación hasta avión en un transportador en 48 horas, porque cada paso entre esos dos puntos sucedía dentro de una montaña bajo una autoridad de comando con un canal de comunicación. Ese principio, preparación y despacho colocados en instalaciones protegidas con transferencias administrativas mínimas, se convirtió en doctrina estándar en la planificación logística aérea de la OTAN a mediados de los años 50. Dio forma al diseño de bases de operaciones avanzadas durante toda la Guerra Fría. Influyó en la arquitectura logística de la campaña aérea de la Guerra del Golfo en 1991, donde la capacidad de aumentar aviones rápidamente desde bases protegidas fue un factor operacional decisivo. Los historiadores militares que estudian esa campaña y luego leen los registros operacionales de Llanberis encuentran el parecido familiar inmediatamente. La montaña en Gales y los refugios endurecidos en Arabia Saudita están resolviendo el mismo problema con la misma respuesta subyacente. Protege los aviones, elimina la fricción del conducto y puedes sostener un tempo de operaciones que el enemigo no puede igualar. 5.000 aviones. 14 naciones que posteriormente construyeron instalaciones de aviación subterráneas protegidas usando principios derivados del modelo de Llanberis. Una doctrina logística que dio forma a la planificación del poder aéreo de la OTAN durante 40 años. Los números no son pequeños. La huella de lo que Jones señaló en octubre de 1940 es más grande de lo que la mayoría de las personas que estudian la Segunda Guerra Mundial tienen razón para saber. Pero la lección más grande no es técnica, y esta es la que Morris estaba señalando en esa entrada de diario, y que Sorley estaba tratando de articular en su entrevista de 1967. Y que Margaret Perry comunicó más claramente que cualquiera de ellos, simplemente describiendo a qué olía. La lección más grande es sobre la relación entre capacidad ordinaria
y circunstancia extraordinaria. Jones no era un hombre militar, no era ingeniero. Era un geólogo que entendía piedra caliza. Sorley era un administrador dado una tarea imposible y un presupuesto que no era suficiente. Morris era un oficial de enlace, una figura administrativa menor en teoría, que entendía lo que estaba administrando lo suficientemente bien para ver lo que podía hacer. Perry era una asistente de ensamblador de 19 años, que desarrolló técnicas de inspección que se convirtieron en práctica estándar y que pueden haber prevenido fallas estructurales en aviones volando misiones de combate sobre el norte de África y el Canal de la Mancha. Ninguno de ellos era la persona que habrías escrito en esta historia si la estuvieras escribiendo antes de que sucediera. Los mariscales del aire y los generales y los funcionarios ministeriales que ocupaban las posiciones formales de autoridad en el sistema de aviación de guerra británico eran personas reales y capaces. La mayoría de ellos no resolvió este problema. Un geólogo con un traje marrón con un mapa enrollado lo resolvió. Y eso debería ser incómodo porque significa que en cualquier crisis, en cualquier institución, en cualquier organización enfrentando un problema que no puede resolver a través de canales establecidos, la respuesta podría estar sentada en una reunión a la que nadie importante se molestó en asistir, sostenida por alguien cuyo título de trabajo no da indicación de lo que están a punto de contribuir. Las instituciones que inicialmente resistieron el esquema de Cuevas no eran maliciosas. Estaban comportándose exactamente como se comportan las instituciones, priorizando procedimientos establecidos, protegiendo métodos conocidos, siendo apropiadamente escépticos de propuestas que violaban su experiencia de lo que era posible. La ley de secretos oficiales, la resistencia burocrática, las restricciones presupuestarias, el conducto de 11 semanas que nadie cuestionó, hasta que la alternativa se convirtió en la muerte de Malta. Estos no fueron fallos de carácter individual. Fueron el comportamiento natural de sistemas optimizados para condiciones normales, encontrando una situación que requería algo diferente. El coraje, y fue coraje, estuvo en las personas que empujaron de todos modos. Jones, que entró en esa sala. Sorley, que atornilló varillas de acero en un techo agrietado a la luz de lámparas y mantuvo a sus trabajadores de hablar de ello. Morris, que tuvo una conversación clasificada en un pub, porque la conversación clasificada necesitaba suceder, y los canales formales no se estaban moviendo lo suficientemente rápido. Courtney Walsh, que le dijo a Brooke, «Esto es lo que tenemos, esto es lo que puede hacer, y si no lo usa, Malta cae». Ahora el detalle que casi nadie conoce, el que ata toda la historia de una manera que el registro oficial, incluso después de la desclasificación, no hace obvio. En 2003, el equipo de examen conjunto de la Comisión Real sobre Monumentos Antiguos e Históricos de Gales y el Museo de la RAF, trabajando en las secciones selladas del sistema de cuevas de Llanberis, encontró en una cámara lateral que la descomisión de 1945 había pasado por alto un alijo de registros de mantenimiento escritos a mano. Números de serie de aviones, fechas de inspección, nombres de técnicos registrados con escritura cuidadosa que la humedad lenta de la montaña no había borrado completamente. Los investigadores cruzaron los números de serie contra registros operacionales. Tomó 2 años de trabajo de archivo. Lo que encontraron fue esto: 14 de los aviones registrados en esos registros. Hurricanes que habían sido inspeccionados, mantenidos y despachados desde el sistema de cuevas galesas en 1942 y 1943. Aparecieron en los registros operacionales del Escuadrón 185, el último escuadrón defendiendo Malta en el punto de su fuerza más baja. Los 11 aviones que fueron todo lo que se interpuso entre Malta y la supremacía aérea alemana en marzo de 1942, incluían en los registros números de serie que rastreaban de vuelta a Llanberis. Los aviones que mantuvieron a Malta viva lo suficiente para que llegaran los 63 Hurricanes de reemplazo habían venido ellos mismos de las cuevas. La instalación había estado alimentando a Malta antes de la operación de despacho de emergencia, antes de la señal de Courtney Walsh,
antes de la prueba de Gibraltar de 41 horas. Las cuevas ya habían estado manteniendo viva la isla silenciosamente a través del proceso de asignación estándar, sin que nadie en la estructura de comando formal reconociera completamente la conexión. La montaña había estado haciendo su trabajo antes de que alguien entendiera cuál era el trabajo, desde el mapa de un geólogo hasta los últimos 11 aviones sobre Malta, desde 400 trabajadores que no dijeron nada durante 45 años, hasta registros de mantenimiento encontrados en una cueva sellada en 2003. La operación de Llanberis protegió 5.000 Hurricanes, sostuvo la defensa de una isla que desbloqueó el Mediterráneo, alimentó la campaña aérea que destruyó 2 ejércitos alemanes en un corredor normando y acortó una guerra en meses. Decenas de miles de vidas salvadas en batallas que no tuvieron que ser peleadas porque las batallas antes de ellas se ganaron más rápido. Si conoces una historia como esta, un secreto que cambió algo grande, una persona que nadie notó haciendo algo que importó, déjala en los comentarios. La historia está llena de montañas galesas. La mayoría todavía están selladas. Y si este tipo de historia es para lo que viniste, suscríbete porque hay cientos más de donde esta vino, y las mejores siempre son las que casi nadie conoce. La montaña aún está en pie. Los pisos de hormigón todavía están allí en la oscuridad. Y en algún lugar del archivo del Museo de la RAF en Hendon, en una carpeta de registros de mantenimiento encontrados en una cueva sellada, escritos con la escritura cuidadosa de personas que tomaron su trabajo en serio, y sabían que el trabajo importaba incluso cuando no podían decir por qué o a quién, están los nombres de los hombres y mujeres que mantuvieron viva la Fuerza Aérea de Gran Bretaña dentro de una roca. No necesitaban que nadie supiera. Lo hicieron de todos modos. Ese es el único tipo de coraje que realmente cambia algo. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Y si alguien en tu familia sirvió durante esos años, o si conocías esta historia de alguna manera, déjanos un comentario. La historia pertenece a quienes la recuerdan.